Tema 1. Dennis Rader, el asesino BTK. El asesino conocido como BTK, cuyo nombre verdadero es Dennis Rader, cometió uno de los errores más insensatos en la historia criminal reciente. Quiso confirmar con la policía si un disquete podía rastrearse y confió ingenuamente en la respuesta. En el año 2004, después de años de silencio, Rader comenzó a enviar mensajes extraños, cartas y paquetes a los medios de comunicación buscando atención. Incluso se contactó con la policía para preguntar si enviar un disquete sería seguro o si podía usarse para identificarlo. La policía, a través de un anuncio en un periódico, le respondió que era seguro y que no podía rastrearse. Rader les creyó y envió un disquete de color púrpura a una estación de noticias local. Pero el disco no estaba limpio. Un archivo borrado de Microsoft Word aún conservaba metadatos que lo delataron. Ese archivo mostraba que había sido creado en la Iglesia Luterana de Cristo y la última edición estaba firmada por alguien llamado Dennis. Los investigadores buscaron y descubrieron que Dennis Rader era presidente del consejo de esa iglesia. Esa pista, junto con imágenes de cámaras de seguridad, la aparición de una camioneta Jeep Cherokee negra en la escena y análisis de ADN tomado de su hija, permitió confirmar su identidad. Tras 30 años de asesinatos y ocultamiento, un solo error finalmente lo expuso. Tema 2. David Berkowitz, el hijo de Sam. David Berkowitz, el asesino serial conocido como el hijo de Sam, fue atrapado gracias a una simple multa de estacionamiento. La noche de su último tiroteo, en julio de 1977, una mujer llamada Cacelia Davis paseaba a su perro cerca del lugar del crimen. Vio a un policía escribir una infracción a un automóvil estacionado de forma ilegal junto a una boca de incendio. Instantes después notó a un hombre que sostenía un objeto oscuro y actuaba de manera extraña. Poco después escuchó los disparos. Al principio Davis tuvo miedo de hablar, pero 4 días más tarde denunció lo que había visto. Los investigadores revisaron todos los autos multados en la zona esa noche. Uno de ellos era un Ford Galaxy amarillo registrado a nombre de Berkowitz. Al indagar más, la policía descubrió detalles sospechosos y decidió vigilar el vehículo. El 10 de agosto, agentes detectaron un rifle dentro del coche. Mientras esperaban una orden de registro, Berkowitz salió de su apartamento y entró en el auto. En ese momento lo arrestaron. Dentro encontraron el revólver calibre 44 usado en los tiroteos. Berkowitz no opuso resistencia. Según reportes, sonrió y dijo: «Bueno, me atraparon». Tras una extensa persecución, fue una simple multa de estacionamiento lo que permitió detenerlo. Tema 3. Robert Durst. Robert Durst terminó atrapado por sus propias palabras, grabadas por error. Durante años había logrado esquivar la responsabilidad en varios crímenes graves, entre ellos la desaparición de su esposa, el asesinato de su amiga Susan Berman y la muerte de un vecino. En el año 2015, mientras era entrevistado para el documental de HBO titulado The Hints, a Durst se le mostró una nueva evidencia, una vieja carta que él mismo había escrito a Susan Berman, en la que había escrito incorrectamente Beverly con una E adicional. Ese error resultó clave porque en el año 2000 alguien había enviado de forma anónima una nota a la policía, informando que había un cadáver en la casa de Berman. Esa nota también contenía la misma ortografía incorrecta, Beverly Hills. La coincidencia sugería fuertemente que Durst era el autor de la nota anónima y, por lo tanto, conocía del crimen antes que la policía. Después de la entrevista, Durst fue al baño sin quitarse el micrófono, que seguía grabando. Solo, murmuró para sí mismo: «Ahí está. ¿Te atraparon? ¿Qué demonios hice? Los maté a todos». Fue arrestado por el asesinato de Susan Berman un día antes de que se emitiera el último episodio del documental. Tema 4. Jodi Arias. Después de asesinar a su exnovio Travis Alexander, Jodi Arias declaró al principio que ni siquiera había estado en Arizona el día de la muerte. Pero la policía encontró la cámara digital de Alexander dañada dentro de su lavadora. Los expertos pudieron recuperar fotos eliminadas de la tarjeta de memoria. Esas imágenes mostraban a Arias y Alexander juntos, tomadas apenas unas horas antes del crimen. Momentos después, durante el ataque, la cámara se cayó al suelo y siguió registrando por accidente. Una foto mostraba a Alexander sangrando en el piso del baño, y otra parecía mostrar a alguien arrastrando su cuerpo. Esas fotos probaron que Arias estuvo presente durante el asesinato y destruyeron su coartada. De manera insólita, simplemente colocó la cámara dentro de la lavadora de Travis.
Los investigadores también hallaron una huella de palma ensangrentada en la escena, que contenía ADN de ambos, el suyo y el de Alexander. Tema 5. Paul Warner Powell. Paul Warner Powell fue descubierto gracias a una de las equivocaciones más arrogantes en la historia criminal. Confesó en una carta porque creyó que ya no podían ejecutarlo. Powell había sido condenado por asesinato capital tras matar a Stacey Reed, una joven de 16 años. Sin embargo, en apelación la sentencia de muerte fue anulada. El tribunal determinó que no había pruebas suficientes de que intentara agredirla sexualmente, requisito legal para un cargo de asesinato capital en Virginia. En lugar de eso, recibió cadena perpetua por la agresión sexual a Christy, la hermana menor de Stacey. Convencido de que ya no podía ser condenado a muerte por la regla de doble incriminación, que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo crimen, Powell escribió una carta al fiscal. En ella se burló del sistema judicial. Lo llamó estúpido y detalló con precisión que si había intentado agredir a Stacey antes de matarla. Esto era algo que siempre había negado en la corte. Pero Powell había malinterpretado la ley. Como nunca había sido declarado no culpable, los fiscales pudieron juzgarlo de nuevo. Su propia carta se convirtió en la prueba clave en un nuevo juicio por asesinato capital. Esta vez fue hallado culpable otra vez y condenado a muerte. Tema 6. Timothy McVeigh. Timothy McVeigh, responsable del atentado en Oklahoma City en 1995, fue atrapado debido a una parada de tráfico apenas 90 minutos después de la explosión. Por un motivo totalmente distinto, conducía sin matrícula. El 19 de abril de 1995, tras detonar un camión bomba que mató a 168 personas en el edificio federal Alfred Mera, McVeigh fue detenido en la carretera I-35 por el patrullero Charles Hanner. Durante el registro, el agente encontró que McVeigh portaba ilegalmente un arma oculta, por lo que lo arrestó. En ese momento, el oficial no tenía idea de que había detenido al autor del peor acto de terrorismo interno en la historia de Estados Unidos. McVeigh permaneció en la cárcel por el cargo del arma, lo que dio tiempo a los investigadores. 3 días después rastrearon el eje trasero del camión usado en la explosión hasta una empresa de alquiler en Junction City, Kansas. El contrato estaba a nombre de Robert Kling, un alias. Un gerente de hotel reconoció el retrato del sospechoso como McVeigh. Entonces las autoridades comprendieron que el hombre ya estaba bajo custodia, a punto de ser liberado por un cargo menor. De no haber sido detenido por el patrullero, McVeigh habría desaparecido. Tema 7. Albert Fish. Albert Fish fue atrapado gracias a una perturbadora carta que él mismo envió a la familia de su víctima. 6 años después del crimen, en 1928, Fish había secuestrado y asesinado a Grace Wood, pero el caso había quedado estancado. En 1934, la madre de Grace recibió una carta anónima llena de detalles gráficos y horribles. El autor narraba cómo había engañado a la niña haciéndole creer que asistiría a una fiesta de cumpleaños. Después relataba cómo la había asesinado. Aunque algunos fragmentos parecían inventados, la parte referente a cómo Grace había desaparecido era demasiado precisa para ignorarse. La policía rastreó la carta y descubrió que estaba escrita en un papel con membrete de la Asociación Benéfica de Choferes Privados de Nueva York. Esa pista llevó hasta una casa de huéspedes en la que Fish había estado viviendo. La dueña confirmó su identidad y dijo que esperaba recibir allí un cheque. Los detectives decidieron esperar su regreso. Cuando Fish volvió, lo arrestaron en el acto. Al principio no opuso resistencia, pero luego sacó una navaja de afeitar que le fue quitada rápidamente. En la comisaría confesó el asesinato de Grace. La carta que había enviado a la madre se convirtió en una de las pruebas más infames y aterradoras en la historia criminal de los Estados Unidos. Tema 8. Harold Shipman. Harold Shipman era un médico muy conocido en la ciudad de Hyde, Inglaterra. Durante años trabajó con una reputación aparentemente intachable. Sin embargo, en 1998 comenzaron a levantarse sospechas. La primera alarma surgió cuando otra doctora, Linda Reynolds, notó que un número inusualmente alto de pacientes ancianos de Shipman morían después de recibir visitas a domicilio, con él mismo firmando los certificados de cremación. Ella lo denunció a la policía, pero la primera investigación fue mal manejada y cerrada rápidamente. Más tarde, un taxista local llamado John Shaw también expresó inquietudes.
Había llevado a muchos ancianos a la consulta de Shipman, pero varios nunca regresaron. El punto decisivo fue la repentina muerte de Kathleen Grundy, una mujer saludable y exalcaldesa muy conocida. Fue hallada muerta poco después de una visita de Shipman, quien afirmó que había fallecido por causas naturales y firmó el certificado de defunción. La hija de Grundy, que era abogada, descubrió un testamento sospechoso en el que se dejaban 386.000 libras a Shipman, excluyéndola a ella. Fue a la policía. El cuerpo de Kathleen fue exhumado y se encontraron altos niveles de diamorfina, un opioide que Shipman había administrado a muchos pacientes. Además, se descubrió que había alterado su historial médico para que pareciera una consumidora habitual, aunque las entradas habían sido hechas después de su muerte. Shipman fue arrestado en septiembre de 1998. Fue condenado por 15 asesinatos, aunque investigaciones posteriores estiman que pudo haber matado a más de 200 personas, lo que lo convierte en uno de los asesinos seriales más mortales de la historia moderna. Tema 9. Dennis Nielsen. Durante años, Dennis Nielsen llevó una vida aparentemente tranquila en un apartamento del norte de Londres. Era visto como alguien reservado, un poco tímido, pero correcto. Todo cambió en febrero de 1983, cuando otros inquilinos comenzaron a quejarse de problemas graves en las tuberías. Una empresa de reparaciones acudió y el técnico descubrió que los desagües estaban obstruidos con restos que parecían carne humana y huesos pequeños. Nielsen estaba presente durante la revisión y comentó con calma que quizás se trataba de restos de pollo frito. El trabajador sospechó y volvió a la mañana siguiente, pero los desagües habían sido limpiados durante la noche. Aún así, rastreó el origen de la obstrucción hasta el apartamento de Nielsen. Cuando la policía llegó a preguntarle, fue recibida por un fuerte olor a descomposición. Al principio, Nielsen simuló sorpresa cuando le preguntaron por los restos, pero al poco tiempo confesó. En su casa encontraron bolsas plásticas con partes humanas escondidas en armarios. De camino a la comisaría, Nielsen admitió haber asesinado a 15 o 16 personas. Tema 10. Robert Hansen. El caso de Robert Hansen comenzó con una víctima que sobrevivió. Cindy Paulsen fue hallada esposada en un motel de Anchorage. Declaró que un hombre la había secuestrado a punta de pistola, llevado a una cabaña remota y planeado matarla. Logró escapar mientras él preparaba su avión para huir. La policía interrogó a Hansen, pero él negó todo, alegando que Paulsen mentía para extorsionarlo. Incluso un amigo le proporcionó una coartada y como Hansen parecía un ciudadano tranquilo, fue liberado. Paralelamente, el detective Glenn Flotte investigaba varios cuerpos encontrados en áreas remotas. Creía que todos estaban vinculados y pidió ayuda al FBI. Los especialistas elaboraron un perfil psicológico, un cazador experto, con baja autoestima, que guardaba trofeos de sus víctimas y posiblemente usaba un avión para transportarse. Ese perfil señalaba directamente a Hansen, que era piloto y coincidía con la descripción. Con esta información y el testimonio previo de Cindy Paulsen, la policía obtuvo una orden de registro. En su casa, coche y avión encontraron pruebas impactantes, joyas de mujeres desaparecidas, un rifle calibre 223 usado en los crímenes y, sobre todo, un mapa escondido tras su cama con decenas de marcas en forma de X. Muchas coincidían con lugares donde ya se habían hallado cadáveres y otras condujeron a nuevas escenas. Ante estas pruebas, Hansen confesó. Admitió que había estado atacando y asesinando mujeres durante años, desde 1971. Tema 11. Lawrence Whitaker y Roy Norris. Lawrence Whitaker y Roy Norris, conocidos como los asesinos de la caja de herramientas, fueron capturados porque uno de ellos habló demasiado. En noviembre de 1979, Norris se reunió con un viejo compañero de prisión, Joseph Jackson. Allí le confesó con lujo de detalles los secuestros, violaciones y asesinatos que había cometido junto con Whitaker en los últimos 5 meses. Norris describió intentos fallidos de rapto, torturas, y el asesinato de su última víctima, Shirley Ledford. Incluso mencionó el uso de herramientas como punzones de hielo y un mazo. Jackson quedó horrorizado y se lo contó a su abogado, quien le aconsejó acudir a la policía. El detective Paul Binum comenzó a investigar y halló que los relatos coincidían con varios casos sin resolver. Una testigo clave fue Robin Robeck, una mujer que había sobrevivido a un ataque. Ella identificó a ambos en fotografías policiales.
Un registro de la furgoneta de Whittaker y de la habitación de motel reveló pruebas demoledoras, armas, una cinta de audio con la tortura de Ledford, fotos de chicas desaparecidas, pertenencias de víctimas y un brazalete que Norris había guardado como trofeo. En una audiencia preliminar el 30 de noviembre, Norris se quebró y confesó. Señaló a Whittaker como principal responsable y relató todo. Incluso reveló que las botellas de ácido halladas en la habitación eran para una futura víctima. En el fondo, fueron las palabras de Norris y la decisión de Jackson de denunciar lo que sacó a la luz la magnitud de sus crímenes. Tema 12. Israel Keyes. Israel Keyes era conocido por ser extremadamente cuidadoso para mantenerse en el anonimato, pero un descuido lo delató. Tras secuestrar y asesinar a Samantha Cooney, de 18 años, en Alaska, exigió un rescate y comenzó a retirar dinero de su cuenta con la tarjeta bancaria de la joven en distintos cajeros automáticos. La policía había difundido un aviso sobre el vehículo del sospechoso. Mientras vigilaban estacionamientos de hoteles, vieron uno que coincidía con la descripción. Detuvieron a Keyes por exceso de velocidad. Lo que confirmó su identidad fueron los objetos hallados en el coche: dinero manchado con tinta de seguridad de un robo, la tarjeta bancaria de Samantha y su teléfono. Keyes intentó alegar que alguien había colocado esas cosas en su vehículo, pero la evidencia era abrumadora. Tema 13. Ariel Castro. Durante más de 10 años, Ariel Castro mantuvo cautivas a 3 mujeres en su casa de Cleveland: Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight. Nunca había cometido un error que les diera oportunidad de escapar. Pero el 6 de mayo de 2013 todo cambió por un descuido. Ese día olvidó cerrar con llave una de las puertas interiores. Amanda Berry notó que la gran puerta estaba abierta, algo que jamás ocurría sin trampas. Dudó, temiendo que fuera una prueba, pero al ver a vecinos en la calle comenzó a gritar pidiendo ayuda. Uno de ellos, Charles Ramsey, acudió y la ayudó a salir, junto con su hija de 6 años. Amanda corrió hasta la casa de un vecino y llamó al 911, «Soy Amanda Berry. He sido secuestrada, he estado desaparecida 10 años. Estoy aquí, libre ahora». La policía llegó rápidamente y encontró a Gina y a Michelle aún encerradas, junto con pruebas del cautiverio, cadenas y candados. Castro fue arrestado ese mismo día en un estacionamiento de McDonald's. Tema 14. Fritz Sonka. Fritz Sonka logró ocultar varios asesinatos durante años, incluso guardando restos de cuerpos en su propio departamento. Los vecinos se quejaban constantemente del mal olor, pero sus reclamos eran ignorados. Sonka intentaba tapar el hedor con ambientadores de pino, sin éxito. Lo que finalmente reveló todo no fue una investigación policial ni un testigo, sino un accidente. En julio de 1975, un incendio estalló en su edificio. Los bomberos, al apagar las llamas, encontraron un cuerpo en descomposición dentro de una bolsa plástica. La policía registró el apartamento y halló más partes humanas escondidas. Sonka estaba trabajando en ese momento, pero fue arrestado al regresar. Confesó rápidamente, aunque luego dijo que no recordaba los crímenes y culpó al alcohol. Fue condenado por un asesinato y 3 homicidios, y enviado 15 años a un hospital psiquiátrico. Tema 15. Danny Rolin. Entre el 24 y el 27 de agosto de 1990, Danny Rolin asesinó a 5 estudiantes universitarios en Gainesville, Florida. Tenía 36 años y se metía en apartamentos para sorprender a sus víctimas. 4 eran mujeres y 1 era hombre. Las amordazaba con cinta, les ataba las manos y luego las atacaba. Su error fatal fue dejar grabaciones de voz. En un campamento en el bosque, cerca de los apartamentos, la policía encontró cintas donde Rolin cantaba y hablaba sobre lo que había hecho. También hallaron herramientas que coincidían con marcas en las escenas del crimen. Su tipo de sangre coincidía con rastros encontrados tanto en los asesinatos de Florida como en otros 3, ocurridos en Shreveport, Luisiana, en 1989, que luego confesó. En 1994 fue condenado y sentenciado a muerte. Su caso inspiró la película Scream. Tema 16. Cierre general de los casos. A lo largo de todos estos relatos se repite un patrón sorprendente. Criminales que parecían intocables, que lograron ocultar sus crímenes durante años, finalmente fueron expuestos por errores mínimos. Dennis Rader, el asesino BTK, cayó porque confió en una respuesta de la policía y envió un disquete que lo delató.
David Berkowitz, el hijo de Sam, fue atrapado gracias a una simple multa de estacionamiento. Robert Durst se incriminó con sus propias palabras, grabadas sin saberlo. Jodi Arias dejó como evidencia las fotos que ella misma había borrado de una cámara. Paul Warner Powell escribió una carta confesando porque no entendía bien la ley. Timothy McVeigh fue detenido por un oficial que solo lo paró por no tener matrícula. Albert Fish no pudo contenerse y mandó una carta a la madre de su víctima. Harold Shipman cayó porque una hija desconfiada y un testamento falso lo dejaron al descubierto. Dennis Nielsen fue traicionado por las tuberías de su edificio. Robert Hansen fue delatado por una sobreviviente y por su propio mapa. Whittaker y Norris fueron descubiertos porque uno de ellos habló demasiado. Israel Keyes cometió el error de moverse con el coche equivocado y cargar pruebas incriminatorias. Ariel Castro olvidó cerrar una puerta, y esa mínima distracción dio libertad a sus víctimas. Fritz Onka fue descubierto porque un incendio reveló lo que guardaba en su apartamento. Danny Rolling no pudo resistirse a grabar canciones y confesiones en cintas de audio. Tema 17. El peso del detalle. En todos los casos, lo que los derrumbó no fueron investigaciones imposibles ni grandes operaciones secretas, sino detalles. Una cámara digital olvidada en una lavadora. Una nota escrita con una letra equivocada. Un testamento redactado de manera sospechosa. Un automóvil estacionado en el lugar incorrecto. El hilo común es que, incluso cuando los crímenes parecen perfectos, lo cotidiano suele abrir la grieta. Un oficial de tránsito que cumple con su deber. Un vecino que escucha un grito. Un olor insoportable que ya no puede ocultarse. La justicia, en estos relatos, entra por rendijas diminutas. Tema 18. El aprendizaje que dejan estos errores. Cada error cometido por estos asesinos muestra que no hay plan criminal absolutamente infalible. La soberbia, la rutina, el descuido, terminan dejando una marca. El disquete con metadatos. El revólver olvidado en un auto. El micrófono abierto en un baño. La carta enviada con arrogancia. La diferencia entre seguir impunes o ser capturados estuvo en un instante, en una decisión equivocada, en una palabra mal escrita. Tema 19. Epílogo. Estos casos se convirtieron en lecciones para investigadores y también en advertencias para la sociedad. Lo que parecía un misterio eterno se resolvió porque alguien cometió un error humano. Los asesinos pueden ser calculadores, metódicos y crueles, pero siguen siendo humanos. Y lo humano, con su fragilidad, siempre deja rastros.